Hay instantes en la vida que parecen casualidad, pero en realidad son señales. No estás aquí por accidente. Si este mensaje llegó a ti, es porque existe una razón más profunda. El universo tiene maneras misteriosas de hablarnos, y hoy susurra directamente a tu corazón. A veces basta una palabra, una frase o un simple recordatorio para despertar esa chispa interior que llevaba tiempo esperando. Este es tu momento de abrir los ojos a una nueva comprensión, de mirar más allá de lo cotidiano y descubrir que la vida tiene mucho más preparado para ti de lo que imaginas. En Biblioteca de Sabiduría, creemos que cada encuentro, cada lectura y cada reflexión es parte de un plan mayor. Este canal ha sido creado como un refugio para las almas que buscan respuestas, guía y claridad en su camino. Aquí encontrarás mensajes que no solo informan, sino que transforman, palabras que no llegan al azar, sino como llaves para abrir puertas internas. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el inicio de un viaje que cambiará la manera en que ves el mundo. Capítulo 1. La llamada silenciosa del universo. A lo largo de la vida, todos hemos sentido en algún momento esa extraña sensación de que algo nos habla desde lo invisible. Puede llegar como un presentimiento, un sueño, una coincidencia que parece imposible de ignorar o una incomodidad silenciosa que nos empuja a cambiar de rumbo. A esto lo llamamos la llamada silenciosa del universo. No se escucha con los oídos, sino con el corazón. Y no se interpreta con la razón inmediata, sino con la intuición que brota cuando estamos dispuestos a prestar atención. El universo rara vez grita. Su lenguaje es delicado, casi imperceptible, porque busca despertar en nosotros una sensibilidad más profunda. Es como una melodía lejana que solo se distingue cuando uno hace silencio dentro de sí. Esa melodía se manifiesta en forma de señales, encuentros inesperados, frases que parecen dirigidas exactamente a nosotros, oportunidades que aparecen de manera repentina o incluso obstáculos que nos obligan a detenernos y mirar la vida desde otra perspectiva. Muchos llaman a estas señales casualidades. Otros, más atentos, las reconocen como sincronicidades. Lo cierto es que, cuando la vida quiere prepararnos para un cambio, siempre nos envía pequeños recordatorios. Es como si nos dijera, el momento está cerca, abre los ojos. Y la diferencia entre seguir dormidos o comenzar a despertar está en nuestra capacidad de reconocer esas pistas. Imagina, por ejemplo, a alguien que todos los días repite la misma rutina sin cuestionarla. Trabajo, casa, preocupaciones. De pronto, en medio de esa monotonía, empieza a encontrarse con mensajes que hablan de transformación. Quizás un amigo le presta un libro con enseñanzas que parecen describir su vida. Tal vez escucha en la radio una frase que le toca el alma. O una persona que acababa de conocer le comparte una experiencia idéntica a la que él mismo está atravesando. Todo esto podría pasar desapercibido si no existe apertura. Pero cuando uno presta atención, comprende que no se trata de coincidencias, sino de una guía velada. El gran desafío de la llamada silenciosa es que no llega con instrucciones claras. No aparece una voz que diga, haz esto o ve por aquí. El universo confía en que nosotros seamos capaces de interpretar lo que sentimos y dar el primer paso. Por eso, reconocer una señal implica más que observar. Requiere sensibilidad, valentía y, sobre todo, disposición a escuchar lo que llevamos dentro. A veces, la llamada llega disfrazada de incomodidad. Una relación que ya no nos hace crecer, un trabajo que sentimos vacío, una tristeza que se repite sin explicación. Lejos de ser un castigo, estas experiencias son campanas que anuncian que ha llegado el momento de movernos hacia algo nuevo. El dolor y el vacío también son lenguajes del universo, porque nos empujan a cuestionar y buscar respuestas. Reconocer estas señales es el primer paso hacia un despertar. Es el inicio de un viaje interior en el que dejamos de vivir en automático y empezamos a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde vamos y qué sentido tiene todo lo que nos rodea.
Escuchar la llamada silenciosa no siempre es fácil, porque implica detenerse en medio del ruido de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando lo hacemos, descubrimos que nunca hemos estado solos. Siempre hubo una fuerza guiándonos, esperando a que abramos los ojos. En este capítulo, el propósito es invitarte a recordar que el universo se comunica contigo constantemente. Lo hace en tus encuentros, en tus pérdidas, en las oportunidades inesperadas y hasta en los momentos de crisis. Nada ocurre porque sí. Cada experiencia encierra un mensaje. Tu tarea es aprender a mirar más allá de lo obvio, a leer entre líneas, a sentir en lo profundo de tu ser qué quiere decirte esa circunstancia en particular. Escuchar la llamada silenciosa es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. Una vez que notas las señales, ya no puedes fingir que no las viste. Algo dentro de ti cambia y esa transformación es irreversible, porque cuando comprendes que el universo siempre ha estado susurrando, te das cuenta de que nunca hubo casualidad, siempre hubo propósito. Y aquí comienza el despertar. Capítulo 2. El poder de las sincronicidades. Hay instantes en la vida en los que lo imposible parece entrelazarse con lo cotidiano. Caminas por la calle pensando en alguien y de pronto lo encuentras frente a ti. Buscas respuestas en medio de una confusión personal y casi por casualidad se cruza en tu camino un libro, un video o una conversación que contiene exactamente lo que necesitabas escuchar. Te preguntas cómo es posible que el universo parezca estar conspirando a tu favor, como si un orden invisible tejiera los hilos de la realidad. Eso es lo que Carl Gustav Jung llamó sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por el mero azar. El azar es ciego, pero la sincronicidad tiene dirección. No se trata de un simple cruce de hechos fortuitos, sino de momentos que aparecen cargados de sentido y que nos revelan que estamos conectados con algo mayor. Cada sincronicidad es como un faro encendido en la noche, una señal de que avanzamos por el camino correcto o de que es hora de cambiar de rumbo. El universo no siempre habla con palabras. Su idioma es simbólico, sutil y profundo. Las sincronicidades son uno de sus recursos más poderosos porque llegan en el momento justo, cuando estamos preparados para verlas. No ocurren antes ni después, sino exactamente cuando nuestra conciencia alcanza el punto necesario para comprenderlas. Por ejemplo, una persona está considerando tomar un gran cambio en su vida, como mudarse de ciudad o empezar un nuevo proyecto. Duda, teme, se siente perdida. Y de pronto una serie de casualidades comienza a suceder. Alguien le habla de la ciudad que tenía en mente, escucha una frase motivadora justo cuando está a punto de rendirse, o conoce a alguien que le ofrece una oportunidad inesperada. Cada una de estas piezas, aisladas, podría verse como un accidente, pero cuando se unen, forman un patrón tan claro que no puede ignorarse. El universo utiliza estas conexiones para recordarnos que no estamos solos, que hay una red invisible que nos une y que, cuando nos atrevemos a escucharla, nos guía con precisión hacia lo que necesitamos. La diferencia entre una coincidencia cualquiera y una sincronicidad está en el significado. Una coincidencia normal ocurre y pasa desapercibida, no deja huella. En cambio, una sincronicidad llega cargada de un simbolismo tan fuerte que parece hablar directamente a nuestra alma. No es la mente racional la que le da sentido, sino esa parte más profunda que reconoce que lo que está sucediendo no es producto del azar. Piensa en aquel día en que estabas buscando consuelo y un amigo te dijo, sin saberlo, la frase exacta que necesitabas escuchar. O en ese momento en que te encontraste con la persona que cambió tu vida justo cuando estabas a punto de abandonar la esperanza. Son señales que no buscan entretenernos, sino despertarnos. Las sincronicidades tienen un poder transformador porque nos obligan a replantear nuestra relación con la realidad. Si todo es azar, entonces estamos solos en un universo indiferente. Pero si las coincidencias significativas existen, significa que formamos parte de un tejido mayor,
donde cada acto, cada pensamiento y cada encuentro tienen un lugar dentro de un plan más amplio. Lo más sorprendente de las sincronicidades es que no aparecen cuando queremos, sino cuando estamos listos. No se pueden forzar. Puedes esperar años sin notarlas y de repente, cuando tu conciencia se abre, comienzan a multiplicarse como si siempre hubieran estado ahí. Esto se debe a que la sincronicidad es un espejo de nuestro estado interno. Cuando vivimos en piloto automático, distraídos y cerrados a lo invisible, las señales pasan desapercibidas. Pero cuando despertamos, cuando nos hacemos preguntas y buscamos con sinceridad, entonces el universo responde. La apertura de nuestra mente y corazón actúa como un imán que atrae estas coincidencias cargadas de propósito. En realidad, siempre estuvieron sucediendo, pero éramos nosotros quienes no podíamos verlas. Cuando una sincronicidad aparece, nuestra primera reacción suele ser la sorpresa. ¡Qué casualidad!, decimos. Pero en el fondo, algo más profundo se activa. Un sentimiento de certeza, como si el universo nos confirmara que no vamos solos. Ese instante nos invita a confiar, a soltar el control obsesivo que intenta planear cada detalle y a permitir que la vida nos guíe. Confiar no significa cruzarse de brazos y esperar que todo suceda sin acción, sino abrirse a la posibilidad de que hay un plan más grande acompañando nuestros pasos. La sincronicidad es la forma en que ese plan nos recuerda que el camino está vivo y que avanzamos en la dirección correcta. Estás pensando en una persona después de años sin contacto y de pronto recibes un mensaje suyo, sueñas con un símbolo o una palabra, y al día siguiente lo ves repetido en lugares inesperados. Te obsesiona un dilema personal y justo entonces escuchas en una película o en una canción la respuesta que estabas buscando. Tienes dudas sobre una decisión y la vida, de manera aparentemente azarosa, te presenta una confirmación clara. Alguien habla del mismo tema, aparece la oportunidad, surge el recordatorio. Estas experiencias, por pequeñas que parezcan, encierran una fuerza poderosa, la de recordarnos que no hay separación entre lo que somos y lo que nos rodea. Somos parte de un tejido que responde a nuestras preguntas más profundas. La clave para aprovechar el poder de las sincronicidades no está en obsesionarse con buscarlas, sino en cultivar la presencia. Cuando vivimos atentos, conscientes del aquí y el ahora, notamos los detalles que antes se nos escapaban. De repente, la vida empieza a parecer un diálogo constante entre lo interno y lo externo. Para reconocerlas, puedes practicar 3 pasos sencillos. 1. Abrir los ojos de la mente y el corazón. Permítete creer que las señales existen y que no todo es producto del azar. 2. Observar sin juicio. Cuando una coincidencia ocurra, no la descartes de inmediato. Pregúntate, ¿qué significa para mí en este momento de mi vida? 3. Integrar la enseñanza. Una sincronicidad no es un espectáculo, es un mensaje. Si llega, es porque hay algo que debes aprender o un rumbo que debes tomar. Muchos filósofos y místicos han hablado de la idea de destino. La sincronicidad no elimina nuestra libertad, pero sí nos recuerda que caminamos sobre un mapa más grande de lo que imaginamos. Es como si existiera una corriente subterránea que nos lleva hacia ciertos encuentros, aprendizajes y experiencias necesarias para nuestra evolución. Podemos resistirnos, pero las señales seguirán apareciendo, y cuanto más nos resistimos, más fuertes se hacen, hasta que finalmente aceptamos escuchar. La sincronicidad, en ese sentido, no es solo un regalo, sino también una brújula que nos orienta cuando la mente duda y el corazón necesita claridad. Cuando aprendemos a reconocer y honrar las sincronicidades, nuestra vida cambia. Ya no vemos el mundo como un lugar caótico, sino como un escenario lleno de mensajes ocultos. Nos sentimos guiados, acompañados, conectados con algo que trasciende lo individual. Esa certeza nos da confianza, serenidad y un profundo sentido de propósito. Cada sincronicidad es una invitación a avanzar, a confiar en el camino y a recordar que el universo siempre conspira para que alcancemos nuestra verdadera esencia.
Y aunque a veces no entendamos por qué las cosas suceden como suceden, el tiempo siempre revela que cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas de nuestra vida, porque el azar no existe cuando el alma está despierta. Capítulo 3. Rompiendo el piloto automático. La mayoría de los seres humanos transitan su vida como si estuvieran dentro de una máquina que avanza sin detenerse. Se despiertan a la misma hora, cumplen las mismas rutinas, repiten los mismos gestos y hasta piensan casi siempre los mismos pensamientos. Día tras día, como si la existencia fuera una cinta transportadora que los lleva sin preguntarles hacia dónde desean ir. Este estado, al que solemos llamar piloto automático, es cómodo porque evita el esfuerzo de cuestionarnos, pero también es la prisión más sutil que existe. El piloto automático no aparece de repente, sino que se instala poco a poco. Nace de la costumbre, de las repeticiones, de la seguridad que sentimos al mantenerlo conocido. Cuando éramos niños, todo nos sorprendía: el color de una mariposa, el sonido de la lluvia, la mirada de un extraño. Cada instante era nuevo y por eso lo vivíamos con asombro. Con el tiempo, la mente se acostumbra y empieza a clasificar la realidad como ya conocida. Entonces dejamos de ver, dejamos de escuchar, dejamos de sentir. Creemos que estamos vivos, pero en realidad estamos apenas sobreviviendo, atrapados en un circuito que se repite. Romper el piloto automático es como despertar de un sueño largo. Es darse cuenta de que el hecho de estar ocupados no significa que estemos vivos, que llenar la agenda no equivale a darle sentido a la existencia. Es comprender que la rutina puede ser útil, pero nunca debería convertirse en nuestra identidad, porque somos mucho más que horarios, obligaciones y hábitos. Somos conciencia, y esa conciencia pide ser reconocida. Tal vez lo notes cuando, de pronto, la vida te sorprende con un instante de lucidez. Puede ser en medio de un viaje en autobús, mirando por la ventana y te preguntas: ¿qué estoy haciendo con mi vida? O cuando repites un día idéntico al anterior y sientes que algo dentro de ti clama por novedad, por autenticidad. Ese instante, aunque breve, es un llamado a despertar. Es como si la realidad te dijera: no viniste aquí para vivir en automático, viniste para experimentar plenamente. La dificultad está en que el piloto automático resulta cómodo, nos evita riesgos, nos da la ilusión de control. Ir todos los días al mismo lugar, convivir con las mismas personas, repetir los mismos pensamientos, nos mantiene en una especie de burbuja de seguridad. Pero esa burbuja, tarde o temprano, comienza a sofocarnos. La rutina puede protegernos del caos, pero también puede matar lentamente la chispa de la vida. Para romperla, lo primero es detenerse, tan simple y tan difícil, hacer una pausa consciente en medio del torbellino diario y observar qué piensas, qué sientes, cómo reaccionas. La mayoría de las veces actuamos por inercia. Respondemos sin pensar, hablamos sin escuchar, caminamos sin mirar. Pero cuando decides detenerte y observar, aunque sea por un instante, algo cambia. Empiezas a descubrir que no eres tus rutinas, que no eres tus pensamientos repetidos, sino la conciencia que los observa. Esa observación es el inicio de la libertad. Al principio puede incomodar, porque descubrirás que gran parte de tu vida la has vivido como un actor siguiendo un guión que ni siquiera escribiste tú. Has repetido frases heredadas de tus padres, creencias tomadas de la sociedad, deseos impuestos por la cultura. El piloto automático se alimenta de esas programaciones inconscientes, pero cuando logras verlas, dejan de dominarte. Romper el piloto automático no significa abandonar todas las rutinas de golpe, sino darles un nuevo sentido. Significa elegir conscientemente lo que haces, en lugar de dejarte arrastrar por la inercia. Significa despertar cada mañana y preguntarte: ¿qué quiero crear hoy? ¿Cómo quiero sentirme? Es tomar las riendas de la experiencia en lugar de dejar que la vida pase de largo. A veces este despertar se produce de forma repentina, a través de un acontecimiento fuerte, una pérdida, un accidente, una enfermedad, un cambio inesperado. La vida nos sacude para que dejemos de dormir en la comodidad de lo conocido.
Otras veces sucede de forma más suave, como una intuición que insiste en recordarnos que estamos destinados a más. Sea como sea, cuando la oportunidad de despertar se presenta, tenemos la opción de ignorarla y seguir en automático o de atenderla y comenzar un nuevo camino. Imagina por un momento que tu vida es un viaje en tren. El piloto automático es como sentarse en un vagón sin mirar por la ventana, sin cuestionar la dirección, sin elegir en qué estación bajarte. Romperlo es levantarte, mirar el paisaje, sentir el movimiento y, sobre todo, darte cuenta de que puedes decidir dónde detenerte y hacia dónde ir. Ese poder siempre estuvo en ti, pero estaba dormido bajo capas de rutina. Detenerse, observar y tomar conciencia es un acto revolucionario en un mundo que vive corriendo. Es recuperar la capacidad de asombro, esa chispa que nos conecta con la vida. Es comer despacio y sentir los sabores, escuchar de verdad a quien te habla, mirar el cielo como si fuera la primera vez. Son pequeñas cosas, pero en ellas se abre la puerta a lo extraordinario. Porque cuando vives plenamente consciente, hasta lo más simple se vuelve un milagro. Al romper el piloto automático, también descubres algo esencial, que tu vida no tiene por qué ser una copia de lo que otros esperan, que puedes reinventarte, cambiar de rumbo, comenzar de nuevo. El piloto automático te mantiene atrapado en lo que conoces, la conciencia te abre a lo desconocido, y en ese espacio reside la verdadera libertad. Ese es el gran llamado de este capítulo. Recordar que no somos máquinas, que no vinimos al mundo a repetir patrones. Vinimos a crear, a aprender, a amar, a experimentar. Cada día que se vive en automático es un día perdido en la repetición. Cada día que se vive consciente es un paso hacia la autenticidad, hacia la realización de nuestro verdadero ser. Romper el piloto automático no es tarea de un solo día, es un ejercicio constante, pero cada vez que logras detenerte y observar, das un paso hacia tu despertar. Y una vez que empiezas a experimentar esa claridad, ya no puedes conformarte con menos. Descubres que la vida, en toda su magnitud, está esperándote del otro lado de la rutina. Ese despertar es tu derecho y también tu responsabilidad. Nadie puede hacerlo por ti. El universo puede enviarte señales, la vida puede darte oportunidades, pero solo tú puedes decidir abrir los ojos y vivir en plenitud. Y cuando lo haces, comprendes que cada momento, por más pequeño que parezca, es un regalo que merece ser vivido con totalidad. Porque el verdadero milagro no está en cambiarlo todo de golpe, sino en empezar a vivir con conciencia cada instante. Ese es el secreto para romper el piloto automático. Recordar una y otra vez que estamos aquí para vivir despiertos. Capítulo 4. El viaje interior. Comienza. Todo verdadero cambio inicia con un movimiento hacia adentro. Durante mucho tiempo hemos sido educados para mirar afuera, para buscar respuestas en los demás, para compararnos con lo que vemos, para creer que la felicidad depende de lo que logremos conquistar en el mundo externo. Pero llega un momento en el que, a pesar de los logros o de las pérdidas, sentimos un vacío imposible de llenar con cosas materiales o con reconocimiento. Ese instante es una invitación, el llamado a emprender el viaje más desafiante y al mismo tiempo más liberador de todos. El viaje interior. Mirar hacia adentro no significa aislarnos del mundo ni rechazar lo que nos rodea, sino atrevernos a explorar nuestro universo interno con la misma atención con la que observamos lo de afuera. Es detenerse y reconocer que dentro de nosotros habitan emociones, memorias, heridas y también una luz inmensa que muchas veces hemos ignorado. Es abrir la puerta de nuestro propio corazón y aceptar lo que allí se encuentra, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. Lo primero que descubrimos en este viaje es que llevamos dentro una gran cantidad de emociones que nunca aprendimos a gestionar. Rabia reprimida, tristeza no expresada, miedo acumulado, culpas que nos pesan desde hace años. Todo eso conforma una especie de sombra que mientras no la reconozcamos, seguirá dirigiendo nuestras decisiones desde la oscuridad.
Esa sombra no es un enemigo a vencer, sino un maestro que nos muestra aquello que necesita ser sanado. El problema es que durante años nos enseñaron a huir de nuestras emociones incómodas. Nos dijeron que no debíamos llorar, que sentir miedo era señal de debilidad, que la tristeza debía esconderse detrás de una sonrisa forzada. Así aprendimos a reprimir lo que sentíamos, a fingir que todo estaba bien, aunque por dentro algo se rompiera. Pero la verdad es que ninguna emoción desaparece por ser ignorada, se queda guardada en algún rincón de nuestro ser esperando el momento de salir, y cuando no la enfrentamos, termina manifestándose en forma de ansiedad, de enfermedad, de relaciones dañinas. El viaje interior comienza cuando dejamos de huir, cuando, en lugar de disfrazar la tristeza, nos atrevemos a mirarla de frente. Cuando, en vez de negar el miedo, lo aceptamos como una parte legítima de nuestra experiencia. Cuando comprendemos que incluso la rabia tiene un mensaje importante que darnos, porque cada emoción es un lenguaje, un código que revela algo profundo sobre lo que somos y sobre lo que necesitamos. Reconocer nuestras sombras no significa quedarnos atrapados en ellas. No se trata de recrearnos en el dolor, sino de darle un lugar, de escucharlo y de permitir que nos muestre lo que vino a enseñarnos. Es como entrar en una habitación oscura. Al principio da miedo, pero en cuanto enciendes la luz, te das cuenta de que lo que parecía monstruoso eran solo objetos que no habías visto con claridad. La sombra, iluminada por la conciencia, se convierte en sabiduría. El camino hacia adentro exige valentía. No es fácil enfrentarse a las partes de nosotros que preferimos ocultar. No es cómodo admitir que sentimos envidia, que guardamos resentimientos, que hay heridas abiertas desde la infancia que todavía duelen. Pero justamente ahí radica la verdadera transformación, en el coraje de aceptarnos completos, con luces y sombras, con virtudes y defectos, porque no podemos cambiar aquello que no reconocemos. Al adentrarnos en nuestro mundo interior, también descubrimos una verdad poderosa. Debajo de las capas de miedo, de culpa y de dolor, existe una fuerza serena, un espacio de calma que siempre estuvo ahí. Algunos lo llaman alma, otros lo llaman esencia, pero todos coinciden en que es esa chispa de vida que nunca se apaga. Conectar con esa esencia es recordar quiénes somos en realidad, más allá de las máscaras que usamos para encajar en la sociedad. El viaje interior no es lineal. Habrá días en los que sientas claridad y conexión, y otros en los que parezca que retrocedes. Habrá momentos de luz y momentos de oscuridad. Pero cada paso, incluso los que parecen tropezones, forma parte del proceso de transformación. Porque no se trata de llegar rápido a una meta, sino de aprender en el camino. Una de las revelaciones más importantes de este viaje es entender que no podemos controlar lo que ocurre afuera, pero sí podemos transformar lo que sucede dentro. Podemos elegir cómo reaccionar, qué pensamientos alimentar, qué emociones cultivar, y al hacerlo, nuestra manera de ver la vida cambia por completo. Lo que antes parecía una desgracia puede convertirse en un aprendizaje. Lo que antes nos hacía víctimas ahora nos fortalece. Lo que antes nos paralizaba ahora nos impulsa. El viaje interior comienza en soledad, pero sus efectos se expanden hacia todo lo que nos rodea. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nuestras relaciones cambian, porque ya no necesitamos que otros llenen nuestros vacíos. Cuando reconocemos nuestras emociones, dejamos de proyectar en los demás lo que nos negábamos a aceptar en nosotros. Cuando abrazamos nuestras sombras, nos volvemos más compasivos con las sombras ajenas. Así, el mundo exterior se transforma como reflejo del cambio interno. Este capítulo quiere recordarte que la verdadera transformación no ocurre en los escenarios externos, sino en los silencios del corazón. No se trata de cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja para empezar de nuevo, sino de cambiar la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. El viaje interior es la llave que abre todas las demás puertas, porque al conocerte de verdad, puedes caminar con autenticidad por cualquier camino que elijas.
Y aunque al principio pueda parecer un trayecto solitario, descubrirás pronto que nunca estás realmente solo. El universo acompaña cada paso que das hacia adentro. Te envía maestros disfrazados de amigos, de enemigos, de experiencias difíciles o de momentos luminosos. Todo está ahí para ayudarte a recordar tu grandeza, para devolverte una y otra vez al centro de tu propio ser. El viaje interior comienza cuando decides mirar hacia adentro en lugar de huir hacia afuera. Continúa cada vez que eliges escuchar tu corazón en lugar de dejarte arrastrar por el ruido externo. Se fortalece cuando te atreves a aceptar tu sombra y abrazar tu luz, y se consuma cuando comprendes que dentro de ti está todo lo que siempre buscaste. Ese viaje ya ha comenzado, y aunque el camino sea desafiante, es también la aventura más hermosa de tu vida, porque al final no se trata de llegar a ser alguien nuevo, sino de recordar quién fuiste siempre, un ser completo, capaz de transformar su mundo desde adentro hacia afuera. Capítulo 5. El lenguaje del alma. Dentro de cada ser humano habita una voz que siempre ha estado ahí. No habla con gritos ni con frases lógicas, sino con susurros, sensaciones, certezas repentinas que surgen de lo más profundo. Es esa corazonada que te dice hazlo cuando la razón grita espera, o esa incomodidad que sientes cuando estás a punto de tomar una decisión que en apariencia es correcta, pero que por dentro sabes que no es para ti. Esa voz es el lenguaje del alma, la intuición. La intuición es como una brújula invisible que no se equivoca, porque no está limitada por los miedos, los recuerdos, ni las creencias que condicionan nuestra mente. Mientras la mente analiza, compara, calcula y duda, el alma simplemente sabe. Ese saber no se apoya en datos ni en estadísticas, sino en una sabiduría más amplia, conectada con todo lo que existe. Por eso, cuando aprendemos a escucharla, la vida se vuelve más ligera, más clara, más coherente. El problema es que la mayoría hemos aprendido a desconfiar de esa voz. Desde pequeños se nos enseñó a valorar la lógica por encima de la intuición. Ser racional. Piénsalo bien, no te dejes llevar por corazonadas, nos repetían, y poco a poco fuimos silenciando esa guía interna, creyendo que lo correcto era obedecer únicamente a la razón. Pero la razón, por más valiosa que sea, es limitada. Puede ver solo lo que ha conocido, lo que puede medir, lo que puede comparar. El alma, en cambio, ve lo invisible, lo que todavía no se ha manifestado, lo que se esconde detrás de las apariencias. Aprender a escuchar el lenguaje del alma no significa rechazar la mente, sino darle su justo lugar. La mente es una herramienta maravillosa para organizar, planear y construir. Pero no puede ser la única capitana del viaje. La intuición, cuando es reconocida, se convierte en el faro que ilumina el camino, mientras la mente aporta los medios para recorrerlo. Juntas forman un equipo poderoso, pero la guía inicial debe venir del alma. El lenguaje del alma no se expresa en largas explicaciones. Llega como una sensación de certeza inmediata. Es ese instante en que sabes, sin poder explicar cómo, que algo es verdadero o falso para ti. Es la tranquilidad que sientes cuando tomas una decisión alineada con tu esencia, o el nudo en el estómago que aparece cuando estás a punto de traicionarte. La intuición no necesita justificar nada, simplemente se siente. El desafío está en diferenciarla del ruido de la mente. La mente grita, presiona, dramatiza, se llena de deberías, de miedos, de condicionamientos. La intuición, en cambio, es serena, no discute, no insiste, no manipula. Habla una sola vez y espera a que tú decidas escucharla. Si la ignoras, no te castigará, pero te enviará señales más adelante hasta que finalmente comprendas. Para distinguir entre ambas, observa cómo te sientes al escuchar esa voz interior. Cuando es la mente la que habla, hay tensión, prisa, confusión. Cuando es el alma, sientes paz, incluso aunque la decisión que te muestre implique un reto.
La paz profunda es la marca de la intuición. El lenguaje del alma también se manifiesta en símbolos, en sueños, en sincronicidades que parecen responder a tus preguntas. No siempre llega como una frase clara, a veces se revela en formas sutiles, una sensación en el cuerpo, una palabra repetida en distintos lugares, una idea que vuelve una y otra vez a tu mente. Todo esto es parte de su manera de comunicarse. Escucharla requiere silencio interior. En un mundo lleno de ruido, pantallas, distracciones y voces externas que opinan sobre nuestra vida, es difícil conectar con la intuición. Por eso, necesitamos momentos de calma, espacios de soledad, instantes en los que podamos apagar el bullicio externo para percibir lo que late dentro. La meditación, la escritura, la contemplación de la naturaleza son caminos que abren ese espacio. Pero sobre todo, lo que necesitamos es disposición, la decisión sincera de querer escucharnos. Cuando empiezas a seguir la intuición, al principio puede parecer extraño. La mente dirá que estás loco, que no tienes pruebas, que deberías reconsiderarlo. Pero poco a poco, con cada paso, descubrirás que esa voz siempre te lleva al lugar correcto. Tal vez no al más fácil, tal vez no al más cómodo, pero sí al que te ayuda a crecer, a aprender, a acercarte más a tu propósito. Y esa confirmación te dará la confianza para seguir escuchándola. Muchos de los grandes cambios de la vida nacen de obedecer a esa voz. Historias de personas que dejaron un trabajo seguro para seguir un sueño, que se mudaron de ciudad sin saber por qué, que hablaron con alguien en el momento exacto y cambiaron su destino. En retrospectiva, todos ellos coinciden en lo mismo. Había una fuerza interior que los guiaba, una certeza que no podían explicar con lógica, pero que resultó ser la decisión correcta. El alma siempre supo la verdad. Desde antes de que la mente comenzara a llenarse de dudas, la intuición ya conocía el camino. Lo único que necesitamos es reaprender a confiar en ella, a darle espacio para expresarse, porque cada vez que ignoramos esa voz, terminamos perdidos en laberintos de confusión, y cada vez que la seguimos, aunque parezca arriesgado, descubrimos que la vida se alinea y fluye. Este capítulo quiere recordarte que dentro de ti ya existe la guía que necesitas. No está afuera, no depende de maestros, gurús ni consejeros externos. Todos ellos pueden ser espejos, pero la voz definitiva está en tu interior. Escucharla es un acto de valentía y de amor propio. Es confiar en que tu ser más profundo sabe exactamente lo que necesitas para evolucionar. Cuando aprendes a vivir desde el lenguaje del alma, el mundo cambia de color. Ya no decides desde el miedo, sino desde la verdad. Ya no buscas aprobación externa porque sabes que tu brújula está dentro. Ya no dudas tanto, porque sientes una certeza silenciosa que te sostiene. Y lo más importante, comienzas a vivir en coherencia, alineado con lo que realmente eres. El ruido de la mente nunca desaparecerá del todo, pero con práctica aprenderás a diferenciarlo de la voz de la intuición. Y en esa diferencia está la clave de una vida plena. Porque solo cuando escuchamos al alma, dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir de verdad. El lenguaje del alma está hablándote ahora mismo. Quizá a través de estas palabras, quizá en la sensación que tienes al leerlas. Tal vez ya lo reconoces. Ese susurro que siempre estuvo contigo, esperando a que le dieras tu atención. Hoy es el momento de recordarlo. Tu alma ya sabe el camino. Capítulo 6. Soltar para avanzar. Hay momentos en la vida en los que sentimos que no avanzamos, como si estuviéramos atrapados en un punto inmóvil, dando vueltas sobre nosotros mismos. Nos esforzamos, buscamos, corremos detrás de nuevos horizontes, pero la sensación persiste, algo nos retiene. Y es que no importa cuánto intentemos llenar nuestras manos de cosas nuevas si seguimos cargando con el peso de lo viejo. El verdadero movimiento no comienza cuando añadimos más, sino cuando aprendemos a soltar. Soltar no significa perder, significa liberar. Es comprender que no podemos caminar hacia adelante si seguimos mirando hacia atrás.
Es aceptar que hay relaciones, pensamientos y creencias que cumplieron su papel en nuestra vida, pero que ahora se han convertido en cadenas que nos impiden crecer. Y aunque soltar duele, quedarse atado a lo que ya no tiene sentido duele aún más. El apego es una de las ilusiones más poderosas que creamos. Nos hace creer que sin aquello a lo que nos aferramos no podríamos sobrevivir. Una relación que ya terminó, un recuerdo de lo que fuimos, una idea rígida de quién deberíamos ser. Creemos que si lo dejamos ir, perderemos parte de nosotros mismos. Sin embargo, es exactamente al revés. Al soltar, recuperamos la ligereza, la libertad y la verdad de nuestro propio ser. Muchas veces nos resistimos porque confundimos el apego con el amor. Pensamos que amar significa retener, controlar, garantizar que nada cambie. Pero el amor real no aprisiona, no obliga, no fuerza. Amar de verdad es permitir que la vida se mueva en libertad, que las personas sigan su camino, que las experiencias fluyan como ríos que tarde o temprano encuentran su mar. El apego es miedo, el amor es confianza. Soltar una relación no siempre implica alejarse físicamente. A veces significa dejar de esperar que el otro nos dé lo que no puede, dejar de insistir en que cambie, aceptar que su papel en nuestra vida ya fue cumplido. Otras veces sí implica tomar distancia, cerrar ciclos, decir adiós con gratitud en lugar de con resentimiento. Lo esencial es comprender que al aferrarnos, bloqueamos la posibilidad de recibir lo nuevo que la vida quiere entregarnos. Lo mismo sucede con los pensamientos y creencias que cargamos. ¿Cuántas veces repetimos frases heredadas como si fueran verdades absolutas? No soy suficiente, las cosas nunca cambian, la vida es dura. Cada una de esas ideas se convierte en un muro que nos encierra. Pero si nos detenemos a observar, descubrimos que no son verdades, sino programas que aceptamos sin cuestionar. Soltarlos no es fácil, porque nos han acompañado durante años. Sin embargo, cuando finalmente nos atrevemos a hacerlo, sentimos que una puerta se abre hacia una nueva forma de vivir. El acto de soltar también nos enfrenta al miedo al vacío. Creemos que si dejamos ir lo que conocemos, nos quedaremos sin nada. Ese miedo es natural, el ser humano busca seguridad. Pero el vacío no es enemigo, es espacio, es el terreno fértil donde puede germinar lo nuevo. Solo cuando nuestras manos están libres podemos recibir un regalo. Solo cuando despejamos la tierra puede nacer una nueva semilla. Soltar, entonces, es un acto de fe, es confiar en que la vida sabe lo que hace, en que lo que se va no era para nuestro mal, sino para nuestra evolución. Es creer que cada despedida encierra una bienvenida, aunque todavía no la veamos. Y es comprender que la verdadera seguridad no está en aferrarse a lo externo, sino en confiar en nuestra capacidad de renacer una y otra vez. El proceso no siempre es inmediato. A veces soltamos de a poco, una palabra menos, una visita menos, un recuerdo que ya no repetimos tanto. Otras veces, la vida nos arranca de golpe lo que no nos atrevíamos a soltar, y aunque al principio sentimos dolor, con el tiempo comprendemos que fue una bendición disfrazada. Porque nada que sea realmente nuestro nos será arrebatado. Lo que se va es lo que ya no tenía lugar en nuestro camino. Cuando aprendes a soltar, experimentas una sensación de ligereza indescriptible. Es como quitarse un peso que llevabas tanto tiempo que ya habías olvidado lo que era caminar libre. Entonces descubres que puedes respirar más profundo, que puedes mirar con más claridad, que la vida se expande. En ese estado, lo nuevo empieza a llegar de manera natural. Nuevas personas, nuevas ideas, nuevas oportunidades. No porque antes no existieran, sino porque estabas demasiado cargado para recibirlas. El desapego es, en realidad, un arte. No significa volverse frío ni indiferente, sino amar con madurez. Es dar sin esperar, retener. Es disfrutar de lo que la vida nos da, pero sin exigir que sea eterno. Es honrar cada etapa, cada persona, cada experiencia, y saber decir, gracias por lo que fuiste. Ahora te dejo ir para que lo nuevo pueda llegar. En el fondo, soltar es una declaración de confianza en nosotros mismos y en la vida. Es decir,
Soy capaz de seguir adelante sin lo que ya no está. Soy capaz de ser feliz incluso en la transformación. Confío en que lo que viene será perfecto para mi crecimiento. Esa confianza nos convierte en verdaderos creadores de nuestra realidad, porque dejamos de actuar desde el miedo y empezamos a movernos desde la libertad. Y en ese acto descubrimos algo esencial. Nada que sea auténticamente nuestro se pierde. El amor verdadero permanece en la memoria del alma. Las experiencias vividas se transforman en sabiduría. Lo que soltamos no desaparece, se convierte en parte de nosotros, en raíces que nos sostienen mientras crecemos hacia lo nuevo. Por eso, si hoy sientes que algo te ata, pregúntate, ¿es amor o es miedo? ¿Es confianza o es apego? ¿Me impulsa o me detiene? La respuesta, aunque incómoda, te mostrará dónde necesitas liberar. Y aunque al principio el acto de soltar parezca un salto al vacío, pronto descubrirás que, en realidad, era el primer paso hacia tu libertad. Porque solo quien suelta puede avanzar. Y solo quien avanza descubre la grandeza que estaba esperando más allá del miedo. Capítulo 7. La prueba del vacío. Hay etapas en la vida en las que parece que todo se derrumba. Los planes dejan de funcionar. Lo que antes nos daba seguridad ya no está. Las personas se alejan, los proyectos se apagan y nos quedamos frente a un espacio incierto, incómodo, incluso doloroso. Es un silencio extraño que no habíamos experimentado antes, como si el universo hubiera apagado todas las luces y nos dejara a solas con nosotros mismos. Ese momento, temido por muchos, es lo que podríamos llamar la prueba del vacío. El vacío es un terreno difícil porque nos enfrenta con la sensación de pérdida. Perdemos roles, rutinas, seguridades que nos habían acompañado durante años, y de pronto, sin esas referencias, sentimos que no sabemos quiénes somos. El vacío nos asusta porque nos deja desnudos, sin máscaras, sin apoyos externos. Nos obliga a confrontar la pregunta esencial: ¿quién soy yo, más allá de todo lo que tenía? En ese silencio forzado, lo primero que aparece suele ser el miedo. La mente se resiste y trata de llenar el espacio de inmediato. Busca distracciones, inventa preocupaciones, se aferra a cualquier cosa que le devuelva la ilusión de control. Pero el vacío no puede engañarse. Está ahí para enseñarnos a detenernos, para mostrarnos que no siempre se trata de hacer, sino de aprender a ser. Muchos lo confunden con fracaso, con castigo, con abandono. Sin embargo, el vacío es un pasaje, no un destino. Es como el invierno que cubre la tierra. A simple vista parece que nada sucede, que todo está muerto, pero en lo profundo la semilla está gestando una nueva vida. El vacío es ese espacio fértil en el que algo mayor está naciendo, aunque todavía no podamos verlo. Aceptar el vacío requiere coraje, porque nos obliga a soltar la necesidad de respuestas inmediatas, a dejar de controlar el cómo y el cuándo. Es un ejercicio de fe, confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no entendemos el propósito. Esa confianza es difícil porque hemos sido educados para medir nuestro valor a través de lo que producimos, de lo que tenemos, de lo que mostramos, y cuando todo eso desaparece, creemos que nosotros también desaparecemos. Pero en realidad es justo al contrario. En el vacío dejamos de ser lo que hacíamos y nos acercamos a lo que somos en esencia. El vacío nos limpia, nos despoja de lo innecesario, de las máscaras, de las falsas seguridades. Nos confronta con nuestro interior, con esa parte que habíamos intentado ignorar entre tanto ruido. Nos muestra que, aun sin todo aquello a lo que nos aferrábamos, seguimos existiendo, y en esa existencia desnuda, sencilla, encontramos una fuerza nueva que no depende de nada externo. Muchos grandes despertares espirituales comienzan en medio del vacío. El momento en que todo parece perdido es, en realidad, el instante en que la conciencia se abre a lo trascendente. Es allí donde descubrimos que no somos el trabajo, la pareja, la casa, los títulos, las etiquetas. Somos algo más profundo que todo eso. El vacío, con su crudeza, nos revela que lo que somos no se puede perder, porque no depende de lo que cambia. El dolor de la prueba está en la espera.
Queremos que lo nuevo llegue rápido. Queremos ver ya el fruto de lo que se está gestando. Pero el vacío nos enseña la paciencia, nos recuerda que todo nacimiento requiere un tiempo de gestación. Como la semilla bajo tierra, necesitamos atravesar un periodo de oscuridad antes de brotar hacia la luz. Resistir la incomodidad sin huir de ella es parte del aprendizaje. Hay quienes, frente al vacío, se desesperan y llenan su vida de cualquier cosa con tal de no sentirlo. Se aferran a relaciones que ya no les aportan, a trabajos que no los nutren, a distracciones vacías que solo anestesian, pero esa huida solo prolonga la lección. El vacío no desaparece hasta que lo aceptamos y nos permitimos habitarlo. Solo entonces se transforma en el puente hacia algo nuevo. Lo sorprendente es que, cuando nos atrevemos a atravesarlo, descubrimos que no está tan vacío como pensábamos. En medio del silencio, comenzamos a escuchar nuestra propia voz interior con mayor claridad. En medio de la nada, encontramos ideas, comprensiones, intuiciones que nunca habríamos visto entre el ruido. El vacío se convierte entonces en un espacio sagrado de creación. No es casualidad que muchas tradiciones espirituales valoren el retiro, el silencio, el desierto, porque saben que solo cuando nos apartamos de lo conocido y nos sumergimos en ese aparente vacío, podemos encontrarnos de verdad con nosotros mismos y con lo divino. El vacío es, en realidad, un lugar de encuentro. Esta prueba no es eterna. Llega un día en que lo nuevo empieza a surgir, un deseo diferente, una oportunidad inesperada, una energía renovada. Como si de pronto el universo encendiera las luces de nuevo y nos mostrara el siguiente paso. Y cuando eso sucede, comprendemos que el vacío no fue un castigo, sino una preparación. Nos vació para podernos llenar de lo que realmente necesitábamos. El aprendizaje más valioso de este proceso es entender que el vacío no es enemigo. Es un maestro que nos invita a confiar, a soltar, a mirar hacia adentro. Nos enseña que no todo debe estar lleno para tener sentido. Nos recuerda que, en ocasiones, la nada es el espacio necesario para que nazca lo esencial. Si en este momento te encuentras en un vacío, no lo rechaces. Habítalo. Permítete sentir la incomodidad, el silencio, la incertidumbre. Confía en que algo mayor se está gestando, porque cada pausa tiene un propósito, cada aparente pérdida abre un espacio, y cada silencio guarda en sí la semilla de un nuevo comienzo. El vacío es la prueba de fe más grande, creer en lo invisible, confiar en lo que aún no existe, mantener la calma en medio de la oscuridad. Quien atraviesa esa prueba sale más fuerte, más consciente, más auténtico, porque ha aprendido que la vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de sostener incluso cuando no tenemos nada. Al final, el vacío no estaba vacío, estaba lleno de ti. Capítulo 8. Reconociendo a los maestros ocultos. En el camino de la vida solemos imaginar a los maestros como figuras sabias, personas iluminadas que nos transmiten su conocimiento con paciencia y amor. Pensamos en guías espirituales, en maestros de escuela, en consejeros o mentores que, con su ejemplo, nos muestran una dirección. Pero la verdad es que la vida, con su misteriosa forma de enseñarnos, coloca frente a nosotros una variedad mucho más amplia de maestros. Algunos se presentan en la forma que esperamos, con bondad y claridad. Otros, sin embargo, llegan disfrazados de dificultades, de pérdidas, de errores, incluso de personas que nos hieren. Y aunque al principio cueste aceptarlo, todos ellos cumplen un papel esencial en nuestro despertar. Los maestros ocultos son aquellos que no reconocemos como tales hasta que el tiempo nos revela su propósito. Son las experiencias que en el momento parecen injustas, duras o dolorosas, pero que, al mirarlas en retrospectiva, descubrimos que nos enseñaron justo lo que necesitábamos. Un rechazo que nos obligó a buscar otro camino, una traición que nos mostró la importancia de la confianza en nosotros mismos. Una enfermedad que nos hizo valorar la vida desde otra perspectiva. Nada de eso lo habríamos elegido conscientemente, y sin embargo, ahí estaban, como lecciones disfrazadas.
Es fácil ver al Maestro en quien nos inspira con amor y sabiduría. Es mucho más difícil reconocerlo en aquel que nos confronta, que nos empuja a sacar fuerzas que no sabíamos que teníamos. Pero la vida no distingue entre buenos o malos maestros. Cada encuentro, cada situación, tiene algo que mostrarnos. Incluso aquellas personas que parecen obstáculos en nuestro camino pueden estar cumpliendo el rol de hacernos más fuertes, de enseñarnos a poner límites, de obligarnos a descubrir nuestra propia voz. El gran desafío es aprender a mirar con nuevos ojos, porque mientras nos quedemos atrapados en el papel de víctimas, solo veremos dolor y sufrimiento. Pero cuando nos atrevemos a elevar la mirada, entendemos que detrás de cada situación hay un mensaje. Lo que llamamos fracaso, en realidad, era una lección de humildad. Lo que llamamos pérdida, era una invitación a valorar lo esencial. Lo que llamamos injusticia era la oportunidad de despertar la fuerza interior que dormía en nosotros. El universo es un gran maestro y utiliza múltiples formas para transmitir sus enseñanzas. A veces nos habla con suavidad a través de personas que llegan en el momento justo con la palabra precisa. Otras veces, cuando no escuchamos, levanta la voz con experiencias más duras. No porque quiera castigarnos, sino porque necesitamos aprender aquello que es indispensable para nuestro crecimiento. Y cuando la lección es comprendida, la experiencia deja de doler, porque entendemos que no vino a destruirnos, sino a formarnos. Piensa por un momento en las personas que más han marcado tu vida. Algunas lo hicieron con su apoyo, con su amor, con su compañía incondicional. Pero otras quizás lo hicieron a través de la dificultad. Alguien que te decepcionó, que te retó, que te obligó a cambiar, puede que en aquel momento hayas sentido rabia o tristeza, pero hoy, al recordar, sabes que gracias a esa experiencia eres quien eres. Esos son los maestros ocultos, aquellos que nos enseñan desde la sombra lo que no habríamos aprendido en la luz. Reconocer a los maestros ocultos no significa justificar las acciones dañinas de otros, ni romantizar el dolor. Significa comprender que incluso de esas experiencias podemos extraer un aprendizaje valioso. El dolor que atravesamos nos enseña a sanar. La oscuridad que enfrentamos nos revela la importancia de la luz. Las caídas nos muestran la fuerza de levantarnos. Cada experiencia contiene una semilla de sabiduría, y esa semilla germina cuando nos atrevemos a mirarla con consciencia. El ego suele resistirse a esta idea porque prefiere culpar al exterior, quedarse en la queja y el resentimiento. Pero el alma sabe que cada encuentro tiene un sentido mayor. Y cuando empezamos a vivir desde esa perspectiva, dejamos de ver enemigos y empezamos a ver maestros. Ya no preguntamos ¿por qué a mí?, sino ¿para qué? Esa simple pregunta transforma el dolor en enseñanza, la rabia en comprensión, el obstáculo en crecimiento. Algunos de nuestros mayores maestros ocultos son las propias dificultades internas, la ansiedad, la inseguridad, los miedos que nos paralizan. Son voces que nos desafían desde dentro, recordándonos que aún tenemos trabajo por hacer. En lugar de rechazarlas, podemos aprender de ellas. Cada miedo revela un deseo de libertad, cada inseguridad señala un área en la que necesitamos crecer, cada herida nos invita a abrirnos a la sanación. Incluso dentro de nosotros mismos, la vida nos pone maestros disfrazados de sombras. Cuando logramos reconocerlos, algo cambia profundamente. Dejamos de pelear con la realidad y comenzamos a colaborar con ella. Entendemos que todo lo que ocurre, incluso lo más inesperado, está al servicio de nuestro despertar. Entonces la gratitud surge de manera natural. Agradecemos no solo lo fácil, sino también lo difícil, porque sabemos que ambos son parte del mismo proceso de transformación. La vida, con su infinita sabiduría, no nos envía nada que no podamos enfrentar. Cada maestro oculto aparece en el momento exacto en que estamos preparados, aunque no lo creamos, y su propósito no es derribarnos, sino mostrarnos que ya tenemos la fuerza necesaria para superarlo. Esa comprensión nos da confianza. Aunque no sepamos lo que viene, sabemos que podremos aprender de ello. Este capítulo quiere invitarte a mirar tu historia desde otra perspectiva.
Piensa en aquello que más dolió, en las personas que más te desafiaron, en las experiencias que parecieron injustas. Ahora pregúntate, ¿qué aprendí de todo eso? ¿Qué descubrí de mí mismo gracias a esa situación? Verás que detrás de cada sombra hubo una enseñanza que hoy forma parte de tu fortaleza. Reconocer a los maestros ocultos no cambia el pasado, pero sí cambia la manera en que lo recordamos. Y cuando cambiamos la interpretación, el dolor se transforma en sabiduría. Así, cada paso, cada caída, cada encuentro cobra sentido. Descubrimos que la vida no fue contra nosotros, sino a favor de nuestro crecimiento. Al final, todos somos aprendices y todos somos maestros. Lo que hoy alguien te enseña, mañana tú lo enseñarás a otro. Lo que hoy recibes como lección, mañana lo darás como ejemplo. Y en ese intercambio constante, la vida cumple su propósito, ayudarnos a recordar quiénes somos en esencia. Comprender cada una de estas enseñanzas no es un simple ejercicio intelectual. No se trata solo de acumular frases bonitas o conceptos espirituales. Lo verdaderamente importante es integrarlos en la vida diaria, porque ahí es donde ocurre la transformación real. Reconocer las señales del universo nos permite vivir atentos, despiertos, abiertos a los cambios que la vida nos propone. Comprender el poder de las sincronicidades nos recuerda que nada es casualidad, que siempre hay un orden mayor guiando nuestros pasos. Romper el piloto automático nos saca de la repetición mecánica y nos invita a vivir con conciencia. El viaje interior nos muestra que la verdadera riqueza está dentro, que nuestras sombras son maestras y que la intuición es la voz más pura de nuestro ser. Aprender a soltar nos libera del pasado, atravesar el vacío nos prepara para lo nuevo, y reconocer a los maestros ocultos convierte las dificultades en sabiduría. Todo esto, en conjunto, nos conduce a un despertar profundo, el descubrimiento de que somos co-creadores de nuestra vida y que tenemos la capacidad de vivir en coherencia con lo que realmente somos. Cuando aplicamos este conocimiento, dejamos de vivir como víctimas de las circunstancias y empezamos a vivir como protagonistas de nuestra historia. La vida ya no se siente como un azar sin sentido, sino como un camino lleno de propósito. Y ese propósito nos llena de paz, de confianza y de gratitud, porque entendemos que cada experiencia, fácil o difícil, forma parte de nuestro crecimiento. Esa es la importancia de todo lo que has leído o escuchado, que te devuelve el poder de tu propia vida y te recuerda que nunca estás solo, que el universo siempre conspira a tu favor cuando eliges escuchar con el corazón. Si este video te gustó y sentiste que te aportó valor, no olvides suscribirte a Biblioteca de Sabiduría y activar la campanita. Aquí encontrarás más contenidos que inspiran, transforman y acompañan tu camino interior. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que llegan justo cuando más los necesitas.